Buenos días, amados amigos y hermanos. En esta maravillosa mañana de miércoles 3 de diciembre de 2025, me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 8 y versículo 36. Y dice la escritura en la versión Reina Valera 1960: Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y qué poderoso es esto, porque hoy Dios, a través de su palabra, nos recuerda que la verdadera libertad no se encuentra en lo que poseemos o en nuestras certezas, en lo que justificamos, que porque lo conocemos y creemos que es así, nos sentamos en esa aparente verdad, sino la verdadera libertad está en abrir nuestro corazón a las enseñanzas de Jesús como Maestro por excelencia. Y para entender el mensaje de hoy, tenemos que irnos al contexto histórico de este texto bíblico, porque el verdadero significado de este versículo tiene que ver totalmente con el contexto histórico. Podemos ver en este versículo cómo Jesús se encuentra argumentando con los fariseos en el templo de Jerusalén. Y vemos a los fariseos, quienes se autodenominan descendientes de Abraham, que ellos se encontraban molestos con las enseñanzas de Jesús, y por demás siempre buscaban desacreditarlo en todo momento. ¿Y por qué es importante entender entonces el contexto histórico de este verso? Porque Jesús, en el verso 36 que tomamos de referencia, les hace saber a los fariseos que ellos se consideran descendientes de Abraham, pero al mismo tiempo intentan matarlo, intentan juzgarlo, intentan acabar con él. Y hay una razón por la cual esto ocurría. Y eso se debía a que la palabra de Dios no tenía cabida en ellos. Jesús les predicaba, les enseñaba, pero en ellos como fariseos no tenía cabida esa palabra. Entonces Jesús, a través de su predicación, buscaba enseñar la verdad y la justicia. Pero los fariseos no estaban dispuestos a escuchar y a comprender sus enseñanzas. Y esto nos tiene que confrontar en la mañana de hoy, porque en muchas ocasiones decimos que amamos a Jesús, que somos cristianos, pero cuando viene la palabra, sacamos argumentos fariseos y decimos: no, es que la palabra no me habla, es que no siento que Dios me esté comunicando nada a través de cada predicación, de cada enseñanza. Y entonces vamos al contexto histórico de esta enseñanza del verso 36 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Y en los fariseos, que aunque tenían a Dios mismo al frente, al Hijo de Dios, predicándoles y enseñándoles su propia palabra, ellos no estaban dispuestos a escucharla y a comprender sus enseñanzas. Quizás lo oían, pero estaban dispuestos a comprender esa enseñanza. Y tenemos que tener claro algo: es que la palabra de Jesús es poderosa y transformadora. Pero escúchame bien, para que realmente tenga un efecto esa palabra en nuestras vidas, usted y yo tenemos que poner de nuestra parte, y es estar dispuestos a recibir esa palabra y aceptarla en nuestro corazón. Porque el problema es que a veces actuamos como los fariseos. ¿En qué sentido? Y es que nos aferramos a nuestras propias creencias y nos negamos a escuchar lo que la palabra de Dios tiene para decirnos, para enseñarnos. Nos molesta la exhortación, nos incomoda lo que la palabra de Dios nos quiere transmitir. Así que hoy la palabra de Dios es clara, porque nos invita a estar abiertos a las enseñanzas de Jesús y a permitir que su palabra transforme tu vida y mi vida. Debemos estar dispuestos a dejar nuestra propia opinión y aceptar la verdad que se nos presenta, porque de lo contrario no seremos libres. Quizás podemos ir a un templo, leer la Biblia y decir con nuestra boca que somos cristianos, pero somos esclavos. La palabra dice: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. No podemos confundir la libertad con el libertinaje. La libertad es lo que Dios nos dio a través de la cruz. Nos hizo libres de nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras rebeliones, las consecuencias de todo lo que hacemos mal.
pero a veces no somos libres, somos o vivimos en un libertinaje falso, haciendo lo que se nos da la gana, lo que queremos hacer. Y tenemos que recordar que la libertad verdadera no se encuentra en lo que poseemos, y mucho menos en nuestras certezas o creencias, porque a veces consideramos que lo que nosotros hacemos y decimos es la última palabra. No, debemos estar dispuestos a abrir nuestro corazón a las enseñanzas de Jesús, porque la palabra de Dios nos está invitando precisamente a eso en esta mañana, a liberarnos no solamente de la droga, de la enfermedad, de la esclavitud, sino también de los prejuicios y de las creencias arraigadas. Y esto es importante porque esta es la puerta para que se pueda ingresar la palabra, para que transforme nuestra vida y nos impulse a amar y aceptar a los demás tal y como son. En ocasiones no entendemos que este es camino, el camino de la palabra de Dios, ¿sí? Y el camino de la vida. Son caminos diferentes. Encontramos no solo nuestra propia libertad en el camino a Jesús, sino que el camino de la vida nos da un libertinaje que nos lleva a la esclavitud. Entonces, debemos también tener la fortaleza y fortaleza para construir puentes de amor y compasión en nuestro entorno. Por eso es importante que entendamos que la libertad no la brinda una persona cuando abre la celda física y nos deja salir de una cárcel. Que la libertad no la da una situación cuando salimos de lo normal y salimos a hacer algo que de pronto nos hacía en nuestro concepto individualista y egoísta, nos hace tranquilos y vivir fiel y vivir bien. No, quien nos hace verdaderamente libres es el Hijo, es decir, Jesús. ¿Y por qué Jesús nos hace libres? Porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados que nos llevaban a la muerte, por las consecuencias de todo aquello que nos llevaba a esclavitud espiritual y aún física. Libertó todas las áreas de nuestra vida a través de ese sacrificio en la cruz, pero también a través de su palabra hoy en día. Nos hace libres porque esa palabra es la que transforma, la que rompe preceptos religiosos y nos transforma y nos dimensiona a llegar a cosas muy grandes. Así que tú y yo tenemos algo muy claro en la mañana de hoy. La verdadera libertad está en el Hijo, pero para poder ser transformados por la palabra del Señor, tenemos que primero ser libres de nuestro prejuicio, de nuestra condenación y creer que tenemos la última palabra. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.